Bendiciones, buen día. Hoy estamos nuevamente con la serie de los discursos de Job o las respuestas de Job a sus queridos amigos. Y hoy vamos en la sexta, hermanos. Hoy vamos a ver cómo él va respondiendo a toda esta increpancia y sobre todo hay que recordar que lo que se está manejando aquí con sus amigos es que le están diciendo eres culpable, eres pecador y por lo tanto estás sufriendo las consecuencias directas de tu pecado. Si bien todos sabemos que esto es cierto, como el mismo Job lo dice, Job en casi todas las partes de su discurso está diciendo en algún momento, oigan, no soy pecador, o sea, bueno, sí lo soy, pero eh, el castigo es excesivo, ¿no? Él está defendiendo constantemente su inocencia y antes de iniciar, algo que a mí me llama mucho la atención es que el capítulo 18, donde Bildad, su amigo, le dice a Job, habla con sentido si quieres que te respondamos. Los amigos de Job muchas veces se enfadaron y hicieron como su molestia muy marcada. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta decir, oye, pero yo no me estoy portando mal, yo estoy intentando hacer las cosas bien. ¿Qué ha pasado, no? Cuando hay una situación de zozobra, incertidumbre en nuestras vidas y que alguien llegue directamente a veces a hacértelo ver como un pecado, no me refiero que está mal, pero cuando no hay evidencias, lo primero que tenemos que hacer, como lo dice la misma Biblia, es averiguar todo asunto, ¿no? No hacer las cosas al aventón. Y aquí sus amigos pareciera que lo hacen, cosa que es extraña de hombres sabios, hombres maduros. Y Job responde a estas palabras de alguna manera de Bildad en su sexto discurso. Dice, ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Dice, ya me han insultado 10 veces, o sea, les está diciendo, ya me han insultado hasta el cansancio. Dice, deberían avergonzarse por tratarme tan mal. Ellos conocen a Job, son sus amigos. Y él les hace ver algo que a mí me deja como un poco impactado, no sé a ustedes, pero dice el versículo 4, acuérdense, nueva traducción viviente, dice, aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío y no de ustedes. Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Esto es increíble porque hoy en día casualmente eso es lo que pasa. Se toman muchas consecuencias en la vida del cristiano como una situación de Dios no está contigo, ¿no? Vemos un cristiano en pobreza y le decimos es Dios quien te tiene así porque eres un pecador, sote, Dios no está contigo, ¿no? Y, y estamos hablando de ese evangelio de la prosperidad que hoy ha crecido tanto que en el momento en que tú no eres próspero, eres señalado inmediatamente como muestra o eres humillado como muestra o prueba de el pecado, como Job lo dice justamente aquí. Cuando lo que estamos viendo a través del libro de Job es que es la voluntad de Dios y con ella pues nadie se mete. Dice, pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Es Dios quien tiene el control y la condición de Job no está ligada directamente al pecado, está ligada directamente a la voluntad de Dios, a lo que Dios hace. Y algo que es bien notorio es que sí, esto pasa. Siempre que vemos a lo mejor una condición así, a los cristianos y a todo mundo se nos olvida que eh, nosotros somos pecadores, todos estamos en esta condición de pecado y por lo tanto, eh, cuando estamos del lado tranquilo, como ya lo vimos en los otros discursos, pues es fácil señalar. Sin embargo, a veces entramos en una situación de vernos o hacernos mejores que los demás sin entender que estamos en la misma condición humana. Somos pecadores redimidos los cristianos, pero seguimos viviendo en la carne, seguimos viviendo en nuestras tentaciones y concupiscencias muchas veces. O sea, no me refiero a que estemos metidos en ellas, sino que
son parte de la vida del cristiano, son luchas, son pruebas. Esto es una guerra que no se acaba hasta que mueras. Entonces, pareciera que se nos olvida eso. Y Job le está diciendo, oigan, el problema no es que me lo estén diciendo, el problema es la forma en la que me lo están diciendo, como si fueran mejores que yo. Sí, he pecado. ¿Y el pecado de quién es? ¿De quiénes son las consecuencias? Es mío. Job no está diciendo, no es que el pecado es asunto de cada persona y nadie se puede meter, no. Job está diciendo que la condición en la cual está, pues son consecuencias. Si es pecado de él, son sus consecuencias. Y por lo tanto, las está sufriendo. Es obvio o evidente que es a lo mejor causa de pecado lo que él vive. Por lo tanto, él no necesita que vengan y se lo digan, siendo que es un hombre justo o que es capaz de entenderlo. Él lo que necesita es consuelo. Y se lo reclama en el versículo 7 del capítulo 19. Dice, yo clamo, socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Hay una frase que me gusta muchísimo, ¿no? Que lástima solo a los animales, ¿no? Lástima solo a los perros. Pero Job aquí no está intentando hacerse esta conmiseración de pobre de mí. No, no es solamente eso. Digo, perdió todo Job en ese sentido. Él está queriendo un abrazo de consuelo, él está pidiendo comprensión, está pidiendo empatía, eh, como lo dice aquí, un socorro, un grito de auxilio, y no está siendo comprendido por ese lado. Por eso el Nuevo Testamento nos invita muchísimo a ser empáticos. Al grado de que del versículo 13 al 20 hay una lista donde Job va diciendo, mi familia, mis sirvientes, mi esposa, los niños, mis amigos, los amigos íntimos, todos están como que apartados de él, ¿no? Me sorprende cómo lo menciona en su esposa. Dice, mi aliento le da asco a mi esposa, mi propia familia me rechaza. O sea, Job está en una condición deplorable, o sea, en la cual sí, su esposa a lo mejor lo amará mucho, pero el olor, la condición de salud física no es agradable, ¿no? A veces esto es un rechazo natural, es un rechazo físico, y no significa que lo odiaran, pero simplemente toda la misma condición que él está sufriendo genera un rechazo. Aún en los más inocentes, ¿no? Porque pareciera que su testimonio no es válido al hablar, porque está en esta condición. Dice el versículo 20, quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. O sea, él está diciendo, estoy así, ¿no? De morir. Y lo único que estoy pidiendo es misericordia. Versículo 21. Tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? Híjole. O sea, Job está diciendo así, ya entendí, ok, soy pecador, sí. Y ahora quiero consuelo, ahora necesito ayuda, necesito que me levanten, que me den ánimos. Como no lo encuentran sus amigos, como no lo encuentran sus sirvientes, como no lo encuentran sus amigos íntimos, ni en los niños, ni en nada, ningún lugar, Job clama o habla en el versículo 25 al 27. Pero, o sea, una vez que él se da cuenta de que no hay consuelo en ellos, dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Cuando yo leo este pasaje, me suena un pasaje más del Nuevo Testamento que del Antiguo, ¿no? A aquel que esté, el que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ves literalmente ese pasaje reflejado aquí? Donde ves la esperanza de alguien que realmente cree en Dios.
ves la misma esperanza de Pablo. Ves ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es una palabra, una oración que está ligada en tiempo pasado, que quiere decir que Pablo está volteando y está diciendo, todo lo que he vivido, todo lo que vivo y hasta el día de hoy sigo de pie, sigo vivo, lo he podido en Cristo. No es que sea Superman y puedas hacer todo en Cristo. Son las mismas palabras que podemos ver de un hombre maduro en Job, que las puedes ver reflejadas también en Pablo, cuando dice sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, sé vivir teniéndolo todo y teniendo nada, ¿no? ¿Qué pasa con esa situación? Hoy en día no se ve así. Hoy en día tenemos un evangelio literal tan contaminado por la prosperidad del mundo que si tú no tienes éxito, tú no, pareciera no eres cristiano. Vemos que el mismo Dios le dice a Ananías para ir con Pablo, le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por el Evangelio. Pablo sufrió. Y Pablo nos enseña que la vida del cristiano está en sufrimiento. La vida de alguien que busca a Dios va a ser siempre probada, pero también va a estar en guerra, va a ser siempre tentada y siempre va a ser eh, puesta en este conflicto con el mundo. De alguna manera no es una vida común y corriente. Entiendo cuando Pablo lo dice, es la vida de un guerrero, es la vida de un soldado, es la vida de un corredor. Tienes que seguir avanzando, te tienes que seguir preparando, tienes que seguir adelante, ¿no? En el momento que nos convertimos en cristianos, muchos hermanos como Paul Washer, John MacArthur, te dicen, tú entras a un campo de guerra, ¿no? Aún el mismo Sugel Michelén o Miguel Núñez, el mismo Armando Alducín, eh, Salvador Gómez Dickinson, lo menciona, tú entras a una guerra inmediatamente cuando eres cristiano. Nuestra esperanza, hermanos, está en que en esta guerra, en esta batalla, en medio de todo lo que hay a nuestro alrededor, tenemos algo que podemos decir nosotros, pero en cuanto a nosotros, sabemos que nuestro Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Hermanos, es una esperanza, les digo, suena tan cristiana, tan neotestamentaria. Cuando todos los demás fallan, Dios no falla. Los amigos íntimos de Job son los que están aquí con él y él está diciendo, nadie realmente está conmigo, nadie es empático conmigo. Lo único que sé es que gracias a que mi redentor vive, hay esperanza para mí aún en la muerte. Nosotros estamos exactamente igual como cristianos. En medio de todos los conflictos, en medio de todos los problemas, hay una luz al final del túnel que es Cristo. Y sabemos que vive. Y un día va a venir y cuando venga por segunda vez en esta tierra, diremos como el versículo 27, yo mismo lo veré. Hermanos, a veces las palabras sobran, a veces las palabras son complejas y complicadas. En estas discusiones a veces dentro de la iglesia, de la congregación. Y los amigos fallan, la familia falla. No, no hay alguien que tenga misericordia de nosotros cuando la estamos clamando. Como les comentaba, igual que dice Job, lo he visto, sí, lo he visto. Y lo he visto muchísimas veces. A veces veo una misericordia fingida, donde no hay justicia, donde literal el hermano está pecando y no se le dice, oigan hermano, están en pecado, tienen que corregir, tienen que arrepentirse. Y hay una misericordia sin justicia y pareciera que queremos ser más misericordiosos que Dios. Hay una tolerancia al pecado dentro de la congregación a veces muy grande. No es el caso de Job, lo sabemos, pero sí dentro de muchas iglesias.
Y también dentro de las iglesias hay casos como los de Job. Personas que han sufrido bastante, personas que de alguna manera pudiéramos llamar buenas personas, ¿no? Que han llevado una vida moralmente buena y que fastidia a los demás. Híjole, hermanos, ahí es cuando las cosas se ponen complicadas. Pero sea cual sea el caso, hay una gran realidad para ambos casos. Y la realidad es que nuestro Redentor vive. Si Job entendió esto de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios totalmente existente, hermanos, nosotros tenemos que entender lo mismo. Si hemos pecado y estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, tenemos un Redentor que nos escucha cuando venimos a Él arrepentidos, cuando le buscamos de todo corazón. Así que dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, cuando venimos realmente a buscarlo a Él. Y tenemos esta situación de encontrar un abogado para con el Padre, ¿no? Este personaje que nos dice Job en su quinto discurso, ¿no? Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Nosotros como cristianos lo tenemos. Si hemos pecado, tenemos intercesor. Si de alguna manera Dios nos está probando, tenemos intercesor, tenemos un redentor que vive, hermanos, que murió, resucitó y del cual esperamos su segunda venida. Esperamos y tenemos una esperanza mayor que esta tierra, ¿no? Entonces, tengamos la bendición de Dios. Vemos la respuesta, me quedo con como final con la respuesta de su amigo Sofar, versículo 2 del capítulo 20. Dice, debo responder porque estoy muy molesto, he tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. Eso me genera a mí un shock brutal porque capítulo 19, 21 y 22 dice, tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia porque la mano de Dios me ha golpeado. Él sabe que las consecuencias están en su vida. Él sabe que es Dios. Por lo tanto, él, digamos, no está pidiendo que le ayuden a ver lo evidente. Él está pidiendo misericordia. Y cuando él está mencionando toda esta situación, termina en el versículo 19, capítulo 19, digo, versículos 28 y 29, dice, ¿cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciéndome es su propia culpa? Ustedes mismos deben tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad hay un juicio. ¿Qué está diciendo Job? Job está diciendo, misericordia, por favor. No pueden llegar y, plac, hablar directamente, ¿no? Dar el golpe, ¿no? Caso cerrado. Hacer esa justicia, ¿no? Es como lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? No quites la paja del ojo de tu hermano cuando te tienes una bigota. Eh, ellos están yendo directamente a la consecuencia, no a la causa. Ellos ven el reflejo, pero no están, o sea, a mí me sorprende cuando dice que vinieron sus amigos a consolar a Job y luego lees todo el libro y dices, "Oh, pues, ¿a qué vinieron, no? Porque a eso no vinieron, ¿no? Si vinieron a hacerle ver su pecado, ok, tienes unos pasajes ahí, ¿no? Donde le dicen, oye Job, lo más seguro es que has pecado, ¿no? Arrepiéntete. Job es así como que, ok, está bien, pero no es lo primero. Tenemos que ir atendiendo las causas siempre, ser causales. Dios lo hizo.
Dios hizo las cosas en orden de manera que nos mostrara el camino hacia la gracia desde Adán y Eva hasta hoy en día. Entonces, hermanos, uno, si un día nos hacen ver nuestro pecado, no nos sintamos Job, no somos Job, ni ustedes ni yo, no somos Job, como para defender a veces nuestra inocencia de esa manera. Si a veces alguien nos hace ver que hay consecuencias de pecado en nuestras vidas, reflexionemos un poco, no hablemos de inmediato, como nos lo enseña Job, guardemos un tiempo, meditemos las palabras, eh, vayamos en oración, vayamos a la palabra de Dios. Y lo otro, hermanos, también veamos esta situación de cuando nosotros nos toque ser los amigos. Si alguien está en una consecuencia y es pecado, sí, vayamos a mencionarlo. ¿Es pecado? Sí, como lo dice ahí en segunda de Timoteo, con mansedumbre, con amor en ese sentido. Oye, hermano, has pecado. Pero que también veamos sobre todas las cosas la omnipotencia de Dios. Que Dios en su voluntad ha sido permisivo tal vez con esa persona para que realmente le conozca, para que se dé cuenta de sus errores, se dé cuenta de sus acciones, para que, como lo dice la Biblia, a través de la ley se dé cuenta de su pecado y venga el arrepentimiento y se acerque a Cristo, ¿no? Entonces, podemos estar jugando cualquiera de las dos partes, cualquiera de los dos lados. Tengamos cuidado en cómo es esa situación. Al final y al cabo, si algo necesitamos de Dios, todos los seres humanos, es misericordia. Y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Busquémosle, apoyémonos en Él y creamos que realmente Él es Dios, que Él es nuestro Redentor y que está vivo y que Él es verdadero, si queremos que realmente nos escuche. Dios los bendiga, espero que sea de bendición esta pequeña reflexión, que bueno, ya no tiene nada de pequeña porque ya vamos en arriba de 20 minutos, pero que sea de bendición. Dios los bendiga.